Seguimos en La Mira y hoy inauguramos otra columna, la que vamos a tener a lo largo del año, la columna del estudio Brum Costa. Y hoy tenemos a Juan Diana. Juan, gracias por estar. Un placer. Y vamos a hablar de esta situación que se ha dado en Estados Unidos de quiebres de algunos bancos, que ha sorprendido y que hay un cierto temor a ver si esto se va a extender, si se va a correr a Europa. Explícanos qué pasó, Juan. Exactamente, Gabriel. Si te parece, damos un pasito para atrás y le explicamos un poco a la gente, le recordamos cómo funciona el sistema bancario moderno bajo lo que se denomina el sistema de reserva fraccionaria. Es decir, los bancos, le recuerdo a quien nos está viendo, que toman los depósitos, bien, y con eso guardan una reserva y gran parte lo prestan a quienes necesitan créditos y bueno, y además se posicionan en algunos títulos, ¿no?, para obtener cierta rentabilidad. Entonces hay cierto descalce, ¿no?, entre lo que es el largo plazo y el corto plazo, pero creo que si tengo que darle un título a lo que es la caída del Silicon Valley Bank, que es el protagonista de toda esta caída, lo que sucedió es un descalce pronunciado, ¿no?, una gestión imprudente entre los activos y pasivos que yo estoy teniendo con los depositantes, que me pueden venir a reclamar los depósitos, versus cómo yo me coloco en los títulos financieros que compro con ese dinero de los depositantes y los tomadores de los créditos, ¿no? Ustedes me depositan 100 pesos, yo compré bonos invertí en bonos por 50, si me venís a pedir los 100 pesos de golpe, yo no los tengo. Exactamente. Entonces, para eso, lo primero que se hace es reservar lo que se llama el encaje, ¿no? No quiero entrar en términos demasiado técnicos, pero es una porción, es la reserva fraccionaria, ¿tá?, para hacer frente. Obviamente, si el total de depositantes se presenta a retirar los depósitos, el banco quiebra, que fue lo que sucedió. Obviamente hay distintos modelos probabilísticos de gestión de riesgos, etcétera, que si se hacen adecuadamente, y de hecho el sistema funciona, este problema no lo voy a tener. Lo cual justamente no fue lo que pasó en el caso de Silicon Valley Bank. Bien, vamos a ver unas placas ahí. La primera placa, ¿no?, el lámina 1, la gestión inadecuada de activos y pasivos, el descalce pronunciado. Tenemos ahí el contexto de suba de tasa de interés, la caída de precio de bonos. ¿Qué pasa con eso? Correcto. A ver, bueno, como resumen, fue un poco lo que hablamos. Sí. Ahora hay que tener en cuenta un poco más el contexto. Es decir, los títulos financieros que habíamos hablado que el banco toma, ¿no?, se dieron en un contexto donde los bonos valían cierto dinero con un rendimiento anual, ¿tá?, bastante bajo, porque veníamos de una política monetaria bastante laxa, donde la facilidad del crédito se ponderaba la liquidez, bien, la necesidad de liquidez por la venida de la pandemia. Entonces estaban más o menos no más de 0,5 anual, bien. Ahora bien, ¿qué sucede? Cuando el contexto macroeconómico cambia y la política monetaria se orienta en frenar un poco la economía, es decir, desacelerarla, que estaba muy recalentada, pensando básicamente en la inflación, lo que hace es subir las tasas de interés. Entonces, si yo tengo el respaldo de los depósitos míos, más allá de los créditos que tengo otorgados, pero el respaldo son los bonos, si el interés, los bonos a 0,5 máximo que estábamos hablando, ¿no?, si la Reserva Federal decide subir los tipos de interés por una relación proporcional inversa, lo que hace es me caen los bonos, me hace caer los bonos que yo tengo con el dinero de los depositantes, ¿no? Entonces ya ahí lo que empiezo a tener es una especie de pérdida no reconocida en el balance del banco. Eso generó también que las empresas tecnológicas eran los principales depositantes de este banco, se corriera un poco el rumor del tema de la información, de las pérdidas no realizadas, y empezaron a generar de a poco una corrida. El Silicon Valley Bank anunció un aumento de capital para hacer frente a los primeros retiros, a las primeras necesidades de liquidez de los depositantes, y bueno, se extremó tanto la situación que lo que hubo que hacer es vender esos bonos ya caídos de precio, ¿no? Porque al tener bonos con mayor interés, los bonos que yo tengo con menor interés pierden valor. Entonces ya no tengo el mismo valor en activos de clientes que lo que tenía antes. Entonces tengo que salir a realizar las pérdidas, vender esos bonos para poder hacer frente a la liquidez que me piden los depositantes. Yo invertí para que me pagaran 10 y de golpe el banco se entera con que tienen que pagarme 20. Exactamente. Porque aumentó la tasa de interés. Y eso le produce una diferencia. Eso fue un poco lo que pasó también. Correcto. Es decir, sin entrar mucho en tecnicismos, el tema es que yo tengo algunos títulos financieros en los que invierto, los tengo justamente para rápida realización, ¿tá?, para tener cierta liquidez. Ahora, ¿qué sucede cuando yo lo gestiono mal y lo pongo a largo plazo? ¿Tá?
y los tengo a vencimiento. Eso es la otra parte del balance, porque en el caso que estamos conversando, Gabriel, la madurez de los títulos eran a 5 años. Entonces yo tengo un descalce totalmente pronunciado entre los retiros, que cada vez son más, ¿va? El cálculo probabilístico me falla, y yo lo que tengo que salir es, bueno, no puedo esperar el vencimiento de los 5 años a que me venzan los títulos para recuperar el capital y devolver el dinero. Claro. Tengo que salir a pérdida porque los bonos valen menos. Claro. Y esa es un poco la situación que se generó. Esa concentración de cartera de clientes, esto lo que decía, que la mayor parte eran tecnológicas, la mayoría de depósitos no asegurados y una supervisión inadecuada o insuficiente. Podemos ir a la próxima placa también, y son las consecuencias en Estados Unidos, ¿no? Hay un efecto contagio, hubo un efecto contagio en los bancos en situaciones similares. Sí, ¿qué pasa? Como todos sabemos, el activo más importante del sistema bancario es la confianza de los depositantes, porque de regla, como funciona el sistema de reserva fraccionaria que explicábamos hoy al inicio, si todos los depositantes me vienen a reclamar, por más buena gestión que yo tenga, no voy a poder hacer frente a la liquidez. ¿Bien? Entonces, siempre estoy manejando riesgo, siempre estoy asumiendo cierto riesgo de descalce, ¿tá? El problema es cuando yo tengo uno de los factores, como bien decía, mencionaba Gabriel, el tema de la placa, es concentración de la cartera de clientes, y todas las startups tecnológicas, ¿tá? Y los fondos de capital de riesgo son mis principales clientes, ¿bien? Toda mi cartera de clientes está muy correlacionada. Entonces, si todos tienen necesidades de liquidez, al mismo tiempo no voy a tener para balancear la cartera, que algunos precisan y otros no, hablando en castellano simple, ¿no? Claro. Entonces, como toda mi cartera depende de un mismo riesgo o un mismo contexto macroeconómico, ahí empieza la corrida, ¿no? Empiezan a pedir los depósitos. ¿Los cuestionamientos a la cobertura total de depósitos tienen relación con esto que estábamos hablando? Tiene relación porque al yo tener grandes clientes que son startups tecnológicas básicamente, que recogieron en distintos fondos de inversión, que recolectaron en las famosas rondas de capital, ¿no? Lo que sucede es que los depósitos que yo tengo son todos mayores a la cobertura de la garantía de depósitos del gobierno de Estados Unidos. Es decir, el fondo de cobertura de depósitos tiene hasta $250.000, ¿bien?, de cobertura en caso de este problema. Ahora, ¿qué pasa? En el caso del Silicon Valley Bank, ese tipo de depósitos representaban menos del 3%. Dicho de otra manera, el 97% de los depósitos que tenía el Silicon Valley Bank eran no cubiertos por el seguro de depósitos de Estados Unidos. Entonces, sí, otro problema a tener en cuenta. Así que tenemos ese factor, tenemos el del aumento de las tasas de interés, tenemos la concentración de un mismo tipo de negocios en un mismo banco. Correcto. Y eso, la afectación de la confianza. O sea, fue como multicausal el fenómeno ese. Sí, ¿podemos decir eso? Estoy de acuerdo, Gabriel. Lo que sí hay que hacer énfasis en que este contexto de cambio, en que me termina por salir a pérdida con el respaldo que eran los bonos que yo tenía, fue debidamente anunciado para todos los bancos, ¿no? Entonces, acá lo que hay que poner clave, la gente tiene que tener claro, es que hay una mala gestión de los activos. No es algo que pasó de un momento para otro como pasó en el COVID. Fue algo que fue anunciando por la Reserva Federal, Powell fue anunciando que las tasas iban a aumentar. Fueron reglas para todos igual. Exactamente, y todos sabemos que ahí los bonos caen. Entonces, no se descalzaron, no se acomodaron el cuerpo lo suficiente, simplemente por una mala gestión de los activos y pasivos. Esa es la clave no fue una crisis estructural, sino fue una crisis puntual por un mal manejo de esos bancos. Exactamente. El tema es que, obviamente, como decíamos, el tema de la confianza y el impacto psicológico que tiene puede trasladar a otros bancos regionales, ¿tá? Como está también ahí figura en placa, que tienen ciertos problemas que también tuvieron que ser intervenidos, y eso pone la mira en algún otro banco que venía con algún problema adelante, como el caso de Credit Suisse, ahora que está sucediendo en Suiza. No es trasladable a Uruguay. No, esa es la buena noticia de todo esto, ¿no? Ajá. Si tenemos que analizar el impacto de esto, creo que nosotros estamos en buen sentido en una burbuja, en el sentido de que estamos cubiertos, porque no es la misma situación que los bancos tienen hoy a nivel local. No es directamente trasladable la situación, sumado a que no hay exposición directa de los bancos locales a lo que son los bancos con problemas en Estados Unidos y ahora con esto el tema de Europa. Simplemente para resumir la situación, hay suficiente liquidez de los bancos, no hay ese descalce que hablábamos hoy, del tema de la madurez de los títulos, pueden hacer
frente a solicitudes de liquidez. Hay una diversificación de la cartera de clientes. No sucede el tema de la concentración. Que son todas tecnológicas. Exactamente, que están atadas al mismo riesgo. Y el Banco Central ha hecho distintos stress tests que han sido totalmente satisfactorios, que en algún caso, por algún problema regulatorio de supervisión, algún cambio que se hizo ahí en Estados Unidos, esos tests no se hicieron directamente o no se hicieron de la forma metodológicamente adecuada, digamos, ¿no? Entonces la situación es bien distinta acá a nivel local. Juan, ¿y en Europa? En Europa lo que está pasando es que el banco Credit Suisse, particularmente, que fue adquirido en el día de ayer, si no me equivoco, por UBS, el principal competidor, es algo que le pega de costado por esta problemática y por este ruido y esta desconfianza un poco generalizada que se ha generado. Pero lo que tenemos que recordar es que esa caída del banco viene de una mala gestión y de cosas mal hechas muchos años atrás. También. Es decir, como que se habíamos olvidado del caso de Credit Suisse, claro, y ahora con esta caída del Banco de Estados Unidos miramos para el costado. ¿Y qué era de la vida de este banco? Claro. Entonces, no es de ahora. Esto venía siendo una gestión bastante mala y con bastantes problemas desde muchos años antes. Juan, te quedo muy agradecido. Tiraste bases para que quien quiera profundizar un poco más puede ir a buscar sobre estas bases. Perfecto, muchísimas gracias por la invitación, Gabriel. No, gracias a vos. Gracias a ustedes por haber estado ahí. Los esperamos la semana próxima. Que pasen bien. Presenta Santander. Conoce la forma correcta de proteger tus datos en santander.com.uy. Bioxel, Sebel, Casmu. Afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Renault, UTE, Catunasí, Terminal Cuenca del Plata, terminal especializada de contenedores Puerto de Montevideo, Seguro Americano, la medicina privada a otro nivel. Inco, Cutsa, FNC. Soñamos un futuro con más motivos para brindar, porque antes que todo estás vos. Salus, orgullo de nuestra naturaleza. Estudio Brun Costa. Grupo SACEM, una gran obra se construye con un gran equipo. Y SWAT te ofrece el mejor servicio de hidroterapia para la rehabilitación de lesiones en la clínica del Estadio SWAT. Informate por el 2487 7047.